¿Qué tal, muchachos? En este video vamos a analizar el teorema de Moivre, la potenciación y la radicación de números complejos. Vamos a empezar con la parte de potenciación y la parte de radicación mediante la representación polar, sobre todo de los números complejos, para ver sus ventajas. Primero, para la potencia de z, pues hay que tenerla... nuestro número complejo tiene que estar en forma trigonométrica, y el teorema de Moivre establece que dado un número complejo de forma trigonométrica, la potencia del número complejo es simplemente la potencia de su magnitud o su norma, que multiplica al coseno de la multiplicación de esa potencia por el ángulo más i veces el seno de n veces el ángulo, donde n pues es el valor de la potencia al que nosotros deseamos elevar nuestro número complejo. Entonces, si se fijan, aquí podemos elevar un número complejo a la potencia que se nos ocurra. N puede valer 0 hasta infinito si queremos. Entonces no va a haber ninguna restricción, ninguna complejidad para elevar un número complejo en esta representación. Cosa que de forma rectangular sí tiene su complejidad, porque si ustedes recuerdan se recurre al método de la pirámide de Pascal, en la que elevamos un número como si fuera un binomio a una potencia entera. Entonces llega un momento en que elevar esa potencia pues se vuelve bastante complicado cuando n es un número muy grande. Cuando n es igual a 2, n igual a 3, es fácil recordarlo, pero ya cuando n es igual a 5, 7, 10, etcétera, es muy complicado. Entonces, de la forma trigonométrica es bastante sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo que ya hemos hecho en otro video, ustedes pueden verificarlo, aquí lo vamos a repasar. Tengo mi número complejo, z1 igual a 2 menos 4i, y quisiera elevarlo al cubo. Pues, si nosotros recordamos, es como un binomio al cubo. Desarrollamos el binomio al cubo, agrupamos los términos de la multiplicación, desarrollamos las elevaciones al cubo, al cuadrado, etc. Y hay que recordar lo que equivalen las potencias de i. I vale i cuadrado vale menos 1, i cúbico vale menos i a la cuarta vale 1. Y estas potencias se repiten otra vez igual para quinta, sexta, séptima, octava y así sucesivamente. Conociendo eso, pues las potencias como la i cúbica va a cambiar como menos i, nos cambia el signo, sumamos imaginario con imaginario, real con real y nos da el resultado. Ese número complejo solamente tiene una parte real y una parte imaginaria. Ahora, pues es un método que pues al cubo no es tan complicado, pero vamos a ver cómo se haría de forma trigonométrica con el teorema de Moivre. Primero vamos a transformar entonces nuestra forma rectangular a forma trigonométrica. Calculamos la magnitud de ese número complejo, que es la raíz cuadrada de sus componentes elevadas al cuadrado, nos da la raíz de 20. Y el ángulo, pues que es la arcotangente de la división de la parte imaginaria entre la parte real. Este número va a ser un número negativo. La arcotangente de un número negativo nos va a dar un ángulo negativo, pero como se ubica este número en el cuarto cuadrante, le sumamos 360 grados. Ya en otro video habíamos visto lo que sucede cuando tenemos los números ubicados en diferentes cuadrantes. Entonces vamos a hacerle sumas de unos grados para acomodar la orientación correcta. Pueden revisar el video ahí en el canal. Entonces simplemente acomodamos ese ángulo, esa magnitud, y tenemos nuestro número complejo ya de forma trigonométrica o de forma polar. Utilizamos el teorema de Moivre para nada más acomodar la raíz, la potencia elevada al cubo de ese número complejo, y pues la raíz de 20 la elevamos al cubo. El coseno va a ser de 3 veces el ángulo porque es una potencia cúbica. Nos dan estas cantidades. Hasta aquí este es el número complejo elevado al cubo. Si yo quiero demostrar que es lo mismo, bueno, pues yo simplemente le saco el coseno al ángulo, lo multiplico por la raíz de 20 elevada al cubo y me da menos 88. Lo mismo pasa con el seno del ángulo multiplicado por la raíz de 20 elevado al cubo. Aquí tienen que tener cuidado al hacer esta operación, porque hay gente que quiere hacerlo todo corrido en la calculadora y no utiliza bien los paréntesis.
y les da números diferentes. Yo sugiero primero sacar la raíz de 20, luego elevarla al cubo y finalmente multiplicarla por el coseno del ángulo. Y les va a dar un número, salvo por décimas quizás, va a ser muy cercano a este número de aquí. Entonces hemos visto que las dos cantidades, de manera rectangular como de forma con el teorema de Moivre, obtenemos exactamente lo mismo. Aquí pueden decir, bueno, era el cubo, se puede desarrollar, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido a la 10? Pues ya desarrollar un binomio a la décima potencia es más complicado, o a la 1000. Bueno, pues esa ahí durarían todo el semestre y seguro estaría mal porque hay más probabilidades de cometer errores. Entonces, mejor si tenemos potencias muy grandes hay que utilizar la forma trigonométrica, utilizar el teorema de Moivre y finalmente encontrar esas potencias. Ahora bien, para el uso de la raíz de un número complejo, pues vamos a utilizar una forma parecida al teorema de Moivre, que ahora vamos a expresar aquí nada más la raíz como una potencia fraccionaria. Entonces, la raíz de un número complejo es la raíz de su magnitud, pero la división del ángulo entre n, donde n pues es la raíz que nos piden sacar. Y aparecen otros términos como este 360 por k, donde 360 son 360 grados. Estamos dándole una vuelta adicional. ¿Y qué es el número k? Bueno, el número k tiene que ver con las n raíces que puede tener nuestro número complejo. Número complejo, cuando calculamos la raíz, puede tener varias raíces, como en los números reales. Los números reales, pues cuando sacamos la raíz cuadrada, tiene dos raíces, una positiva y una negativa. Aquí sucede algo parecido porque tendríamos n raíces. Entonces k va desde 0, parte desde 0 hasta n-1. Si fuera raíz cuadrada tendría el valor de k igual a 0 y el valor de k igual a 1. Si fuera cúbica, que es lo que vamos a ver, pues tendría 0, 1 y 2 y así sucesivamente. ¿Y esto qué significa? Bueno, que un mismo número z tiene varias raíces, tales que si yo elevo esas raíces a la potencia inversa de la raíz, voy a obtener nuevamente z. Es decir, va a haber varios números complejos que elevados a la potencia nos van a dar otra vez z. Vamos a explicar eso con un ejemplo en términos de números reales. Si yo ubico el número 4 y le saco la raíz cuadrada 4, obtengo dos valores siempre, uno positivo y uno negativo. Y si yo los elevo de manera separada, el 2 y el menos 2 los elevo al cuadrado, con ambos valores obtengo 4. Entonces, este fenómeno también se presenta en las raíces, nada más que para las raíces tengo n raíces. Si yo le saco la raíz cúbica a 8, puede ser, nada más existe un número, no hay 2 para la raíz cúbica, es 2 nada más, porque si yo digo que es menos 2, no es cierto, va a ser menos 8 si yo lo elevara al cubo. Entonces este fenómeno sí se presenta en los números complejos. Vamos a partir del ejemplo anterior. Yo ya sé cuál es la raíz de menos 88 más 16, sí, pero vamos a llegar a ella otra vez. Este número fue el resultado de elevar 2 menos 4y al cubo, entonces si yo le saco raíz, una de sus raíces va a ser esa. Entonces este número yo lo tenía de forma trigonométrica en una parte anterior. Aplicamos el teorema de Moivre para el valor k igual a 0, la primera raíz. Entonces aquí yo he puesto r, lo he puesto de manera mañosa así porque le voy a sacar la raíz cúbica y se me va a eliminar el 3 con el 1/3, mañosamente. Entonces aquí como k vale 0, pues no le voy a sumar nada a los ángulos, voy a dividir ese valor del ángulo entre 3, me da esta cantidad. Y si yo lo multiplico término a término, el coseno del ángulo por la raíz de 20, el seno del ángulo por la raíz de 20, obtengo la primera raíz, que ya era una de las que ya sabíamos que teníamos. Pero nos faltan dos. Vamos a ver cuáles son las otras dos. Para las otras dos, pues ahora k vale 1 y k va a valer 2 después. Cuando k vale 1, le voy a sumar 360 grados a esa cantidad de grados que ya tenía originalmente y lo voy a dividir entre 3. El único que cambia. El valor de r se va a volver a quedar como raíz de 20. Se va a simplificar igual. Pero mi valor del ángulo ya cambió. Y como cambió el valor del ángulo, el coseno del ángulo también va a cambiar. Y eso va a ocasionar que la segunda raíz tenga un número diferente. 2.46 más 3.73.
Para k igual a 2, pues ocurre algo similar, nada más que ahora le voy a sumar 2 veces, porque k vale 2, 2 veces 360 grados, que es 720. Hago la suma de los ángulos, los divido entre 3 y me da esta cantidad. La raíz de 20 se queda igual, multiplico y obtengo este número complejo que es diferente a los otros dos. ¿Cómo sabemos que lo hemos hecho bien? Bueno, lo único que tenemos que hacer pues es elevar este número al cubo y este número al cubo y nos tiene que dar pues de donde partimos. Pero si yo grafico esos números en el plano complejo, aquí tendría yo las tres raíces. Aquí está k igual a 0, que es la primera, 2 menos 4i. K igual a 1, este número así feo. Y k igual a 2, la tercera raíz. Están graficadas en el plano complejo, en el lugar justo donde deben ir, y nos damos cuenta que forman un triángulo. Este triángulo tiene una particularidad, es un triángulo equilátero. Todas las distancias desde el punto hasta el origen, todas valen la raíz de 20. Todos tienen la misma magnitud. Se forma un triángulo equilátero muy bonito. Y aquí lo interesante es que si yo sacara la raíz cuarta, ¿qué clase de figura creen que se va a formar? Así es, un cuadrado, espero que lo hayan pensado. Se forma un cuadrado, obviamente no es un cuadrado orientado en el eje X, puede ser un cuadrado movido, pero es un cuadrado. Todos sus lados deben ser iguales y deben ser equidistantes todos los puntos al origen. Y si sacara la raíz quinta, se formaría entonces un pentágono y así sucesivamente. Si yo empiezo a aumentar el grado de la raíz, si me voy a raíz 20, la raíz 20ava, la raíz 50ava, voy a tener figuras geométricas de 50 lados, de 20 lados iguales, que se van a empezar a orientar en torno al origen. Si la raíz fuera muy grande, yo lo que obtendría aquí serían puntos tan cercanos entre sí que me describirían una circunferencia. Eso es lo bonito de estas raíces. Si nosotros llegamos a este tipo de diagramas en el plano complejo, significa que lo hemos hecho bien. Y bueno, pues este fue el tema, muchachos, de la potencia de un número complejo mediante el teorema de Moivre. Y la raíz también, o las raíces de un número complejo. Hay que tener en cuenta que los números complejos tienen n raíces como del orden de la raíz que estemos calculando. Muy bien, chicos, pues esto ha sido todo. Y les sugiero que vuelvan a hacer estos ejercicios como repaso. Y nos vemos en otra ocasión. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.